Descubriendo. Hola, buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa presentado por los compañeros, sus servidores, Sonia Silva, Juan Manuel Pombo, Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Y para esta emisión de hoy en Descubriendo estaremos hablando del diezmo. El diezmo, ¿justo o falso? Este 10% que se cobra, se paga, se entrega, en fin, vamos a darnos cuenta cuál es la esencia de esta ley, el diezmo. Haremos un recorrido por la historia y los documentos bíblicos que hablan de él para entender hoy, en esta actualidad, si esta acción, si esta ley que viene de los tiempos muy antiguos es justa o falsa. Recuerden que aquí se tocan esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cabe aclarar, como lo hacemos en cada investigación que presentamos aquí en Descubriendo, que no pretendemos con esta investigación, que usted piense o crea que es absoluta verdad lo que aquí se dice. Por el contrario, lo que anhelamos es que usted no lo acepte de tajo, pero que tampoco lo rechace, sino que más bien lo investigue. Los invitamos también a ser parte de esta emisión, colocando su aporte en el chat de la emisora www.rcpc.com.ar. Cualquier aporte, cualquier pregunta, cualquier inquietud, allí usted puede colocarla en el chat. Saludamos entonces a los compañeros de trabajo. Empezamos con las damas. Hola, ¿cómo estás, Sonia? Sí, muy buenas, compañeros de mesa y compañeros también del conocimiento y del trabajo fuerte. Oyentes, queridos oyentes, allí bien especiales. En la semana pasada, Sonia, estaban preguntando por ti. Ricky estaba diciendo, bueno, ¿y Sonia dónde la dejaron? Pero estamos aquí, Ricky. Y justamente Ricky está ahí ya conectado, oyente fiel de RCPC. Un saludo y un abrazo para él. Claro. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil. Muy buenas oyentes, aquí ya preparados para empezar con este tema, como de costumbre, bastante interesante. Así es, Salim. Juan Manuel, vamos con Salim ahora. Hola, Salim. Muy buenas, Neil, muy buenas a todos los oyentes que están hasta ahora con nosotros, dispuestos a compartir con nosotros este tema espinoso y delicado que siempre ha traído controversia, ¿no? Así es, si es espinoso y delicado, pues se convierte en una necesidad advertir que usted debe tener una mente muy abierta y estar dispuesta siempre al conocimiento que se nos entrega para comprobarlo y crecer. Recuerde que ese es el objetivo de este programa. No quedarse solamente con lo que nos dijeron hace mucho tiempo, con esa tradición de prejuicios que hemos heredado y que, sin tener claridad de dónde vienen, los seguimos enseñando como verdad a nuestros hijos y amigos. Bueno, vamos a hablar del diezmo. Y para hablar del diezmo, indiscutiblemente hay que tocar el documento bíblico. Nosotros tenemos en nuestros computadores una Biblia de consulta, una Biblia electrónica. Estas Biblias electrónicas tienen algo
muy bueno, ¿no? Favorable en la investigación, y es que uno puede digitar cualquier palabra y darle buscar y nos va a arrojar todos los versículos donde ese término o palabra que nosotros queramos conocer estén. De esa forma utilizamos esta Biblia electrónica para buscar dónde está el tema o la palabra diezmo en el documento bíblico. Esta Biblia electrónica corresponde a una versión de Reina Varela 1960. Dice aquí en el primer versículo que hace referencia al diezmo es Génesis 28:22. Importante que usted apunte y compruebe para que juntos vayamos a todo esto, ¿no? Dice así, Génesis 28:22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vamos un poquito atrás para darnos cuenta y tener en cuenta más o menos de qué se trataba esta expresión y quién la dijo, ¿no? E hizo Jacob voto diciendo, bueno, ya sabemos quién es, Jacob. Recuerden que Jacob es el hijo de Isaac que fue hijo de Abraham, y Abraham que fue el primer hombre que llama para conformar una nación, el pueblo judío, ¿no? Lo que se trata de Yahvé Jehová. Y dice, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es el primer versículo donde se hace referencia en la Biblia sobre el diezmo, Génesis 28:21 o 20, para tenerlo más claro el contexto. Pero también buscando nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, que refiere las enseñanzas de Jesús, solo aparece el diezmo en una sola cita. En el Antiguo Testamento aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 citas con la palabra diezmo. Y en el Nuevo Testamento solo una, y es Hebreos 7:9. Y en esta cita de Hebreos 7:9 lo que se hace es una referencia o una recordación histórica de acontecimientos datados en el Antiguo Testamento. Es decir, que según esto, Jesús nunca habló de diezmos. Ya esto nos llama la atención y es el motivo por el cual estamos haciendo este programa. Hablemos entonces, Sonia, de esa palabra, diezmo. ¿Qué significa? Bueno, la palabra diezmo etimológicamente viene de la palabra de hebrea maser o mashará, que traduce décima parte. En griego la palabra designada décima parte es apodecato. Y también el hebreo como el griego, pues al designar esto como décima parte, lo toman como pago o dádiva de una décima parte o porción de lo producido. Pero recordemos que pues estas fueron las primeras que hablaron de diezmo. No obstante a eso, una vez que fueron invadidos todos estos pueblos por el Imperio Romano, pues pasó ya, estamos hablando del latín. Entonces, ¿de dónde viene precisamente diezmo o de esta raíz latina? Viene de decimus, que significa décimo. Es un impuesto que pues cancelaban o pagaban en ese momento todos los que pertenecían al Imperio Romano, del 10%, que era la décima parte de los haberes usualmente referidos a la producción o al comercio. Entendiendo que desde ese momento, en ese momento de la vida de estas personas, pues se daba lo que era la economía del trueque. Entonces, así lo hacían. A través de su producción o comercio daban el 10% de lo que ellos producían. Así pues, dentro de pues todas estas cuestiones que se fueron dando y todo lo que encontramos en la Biblia, encontramos que no solamente se daban o se dieron en estas antiguas culturas, sino que fue heredado y dado hasta nuestros días, que es lo que ahora mismo pues vamos a develar. Entonces ya sabemos por el principio del término de la palabra que significa 10%. Un impuesto, sí. Es un impuesto. Un impuesto. Quiere decir que el tema del diezmo está relacionado a la economía. Correcto. Al dinero. Y lo que llama la atención como es que no es una contribución, sino un impuesto. Sí, eso es muy importante. Obligatorio. Porque hay que diferenciar, estimado oyente, lo que es una ofrenda y lo que es un diezmo. Como hoy estamos hablando del diezmo,
Sonia nos da claridad. Diezmo es un impuesto. ¿Qué quiere decir que sea impuesto? Bueno, el mismo término lo dice, ¿no? Es algo del cual nosotros no tenemos opción de dar o no dar, sino que simplemente hay que dar. Es como cuando nosotros al comprar algo pagamos un impuesto del IVA, el 16%. Quiere decir que queramos o no queramos, eso hay que pagarlo. Entonces, ese es el carácter del diezmo, casi que obligatorio. Ahora, si vamos a Levítico 27:30, aquí se nos dice y se nos enseña exactamente quién estipuló el diezmo en el tema de lo religioso o de lo espiritual. Hablando de la Biblia, dice en Levítico 27:29: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Estoy hablando de leyes que están en el Antiguo Testamento. Levítico es un libro de leyes judías, ¿no? Recuerden que fueron las leyes que le entregó Jehová Dios a Moisés. Y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa destinada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así que este versículo ya determina quién es el que estipula el diezmo. Aquí claramente lo entrega el versículo y señala que es Jehová Dios. Es cosa dedicada a Jehová Dios. Así es, Neil. El diezmo era la manera de sustentar la tribu israelita de Leví, que podía poseer herencias de tierra, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera lo producido por los cultivos y ganadores de todas las obras de las tribus de Israel. Es decir, sus ganancias eran el 10%, pues su labor era dedicarse a administrar el tabernáculo de Jehová. O sea, ahí vemos lo que nos estaba diciendo nuestra compañera Sonia ahora, que el diezmo era el 10%, una imposición del 10% obligatoria, pues, hacia toda la comunidad. El diezmo no solo era una obligación para quien lo daba, o sea, el pueblo judío, sino también para quienes tenían el deber de recibirlos y administrarlos, como eran los ministros. Entre algunos de sus obligatorios era el de ayudar a las viudas, huérfanos y extranjeros. Esto aparece en la cita bíblica de Deuteronomio 26, 12, 13. Esta dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Así es. Esta ley mosaica, ¿no?, decretada por Jehová, donde los judíos pues tenían ese impuesto de dar el 10% de las ganancias del campo que tenían en esa época, que era pues la riqueza era lo que uno tuviera, ¿no?, animales, frutas y todas esas cosas. La riqueza estaba determinada por el número de animales o de tierras sembradas, por exactamente ejemplo. Y esa décima parte que ellos ganaban debían llevarla al templo, debían ofrecerla. Era una ley que no, pues todo aquel que incumpliera con esta era maldito, ¿no?, en esa época. Y además que esa ofrenda que se daba, los levitas eran los encargados de administrarlas. Y además de eso, Jehová dejó como decreto que ellos podían tomar parte de esa ofrenda para su sustento, ¿no? Porque recordemos que cuando Jehová les reparte la tierra a los israelitas, los levitas no tuvieron heredad, y dijo que su heredad soy yo, o sea, diciendo Jehová, y sus hermanos o las demás tribus deben darle de su diezmo para que ellos se sustenten. Eso está en Números 18:21, dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Aquí pues nos sustenta lo que acabo de decir, de que los levitas pueden tomar parte de ese diezmo. Dice acá el Números 18:26, dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Es evidente, pues ya lo sabemos, lo dijo nuestro compañero Juan Manuel, que
quienes tenían la responsabilidad del culto, del templo y de el tema de los sacrificios dentro de la religión judía, desde los inicios fue la tribu de los levitas. Por lo tanto, parte del diezmo iba dedicado a esta tribu. Vivían de esto, ¿no? Sí, ellos vivían de todas las ofrendas que le llevaba el pueblo de Israel al templo de Jehová. Bueno, hasta ahora, compañeros y estimados oyentes, me llega acá pues una duda. Yo digo, mientras que estábamos leyendo pues la primera parte donde aparece en el Antiguo Testamento la palabra diezmo, encontramos que es precisamente con Melquisedec, ¿cierto? El primer sacerdote. Pero me llama la atención poderosamente de que siendo pues Dios creador, algo tan grande que pudo crear tantos universos, tantos superuniversos, todo lo que conocemos, me parece bastante increíble que sea Él mismo el que tenga que establecer esto. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se dan cuenta en Génesis 28:20 nos dice allí una parte, dice, hizo esta promesa: si Dios me acompaña, es decir, Dios Jehová, y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer, o sea, está condicionando a Dios. Sí. Bueno, número 1, ¿con qué vestirme? Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será la casa de Dios Jehová. Y siempre le daré a Jehová la 10ª parte de todo lo que tú me des. Entonces llama la atención ver cómo por cosas materiales este hombre hace un pacto con ese llamado Dios y condiciona su relación a través de lo que él llama un intercambio. Entonces es como una duda, queda allí como un sinsabor que tendremos ahora que explorar por qué se da. Bueno, pero lo que ya podemos determinar es que la ley que estipula el diezmo es la ley mosaica. Es algo que viene del Antiguo Testamento y quien lo estipula en principio es su Dios, el Dios judaico, el Dios llamado Yahvé, o que originalmente se le denominaba tetragramatón, las 4 grandes letras que definían el Dios de los judíos, Yahvé Jehová. ¿Y para qué? Bueno, era una forma de establecer una base económica para las personas que estaban dedicadas al culto en torno a él, que eran los levitas. Sin embargo, hay otras citas que reafirman que esta deidad era la dueña del oro y de la plata. ¿Sí? Vamos a buscar esta cita que establece de que es un Dios que necesitaba justamente cuando dinero. Dice, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso está en Ageo 2:8. Este Dios dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esto reafirma justamente que esa parte económica, esa parte de lo que tiene valor material, esa parte material que tiene valor para los hombres, también lo es para este Dios. Y varias citas lo vienen confirmando. Pero ¿desde qué momento se comenzó en el diezmo a pedir dinero? Porque recuerden que ahorita, estimados oyentes, hablábamos de que ese diezmo estaba representado en vacas, en ovejas, en tierras, en comida, en cebada, bueno, en fin. Pero ¿cuándo apareció ya el dinero como para entregar diezmos? Bueno, el mandato de diezmar dinero, esto pues no será encontrado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pues es un mandato de hombres que comenzó en el siglo V después de Cristo. Agustín de Hipona en África emprendió en engatusar a los creyentes para que le entregasen diezmos. Es universalmente reconocido que el diezmo no halló lugar durante los primeros 3 siglos de la era cristiana. En el siglo V después de Cristo, en el concilio de Macón, en la diócesis de León, fue establecido el diezmo como mandamiento y todos aquellos que se rehusaron fueron maldecidos, excomulgados y sus propiedades confiscadas.
Adriano I en el 787 aplicó diezmar dinero como ley eclesiástica en toda Europa. Eventualmente los diezmos fueron repelidos en Francia en 1789, como en Irlanda, en Italia en 1887 y en Inglaterra en 1936. Lamentablemente también las iglesias protestantes que se dio después de la Revolución Luterana no se salvaron o no se escaparon de este diezmo, pues ya con dinero, ¿no? Sí. El tema es bastante espinoso porque ya hay mucha gente dentro de las doctrinas religiosas que se vienen quejando, que están preocupadas porque se ve una intención bastante evidente y clara de que todas las personas que estén allí deben diezmar. Y muchas se preguntan, bueno, ¿realmente es así o no es así? Y la única forma en que podamos tener respuestas es investigando. Por acá tengo otra cita en Números 31:52 y dice lo siguiente. Recuerde que esto es Antiguo Testamento, ley judaica. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y centenares fue de 16,750 siclos. Esto corresponde a dinero, a moneda de la época. Una gran cantidad sí. de dinero. Entonces aquí también aparece otro término que es la ofrenda. ¿Qué diferencia existe entre el diezmo y la ofrenda? Fundamentalmente, ya Sonia nos dejó claro que el diezmo es una imposición, ¿cierto, Sonia? Sí, así es. Que significa dar el 10% del total de la producción o lo comerciado, lo intercambiado. Si haces parte de esta congregación. Exacto, así O sea, es. en este caso los levitas. En ese caso los levitas, dentro del pueblo judío, ¿no? Porque eran todas las tribus las que tenían que entregar este diezmo. Pero cuando hablamos de ofrenda, el término ofrenda aparece por primera vez en Génesis 4:3 y dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín, en el tiempo de Caín y Abel, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces la ofrenda vendría siendo, de acuerdo a esto y la interpretación que le podemos dar aquí en Descubriendo, es una dádiva, es una entrega voluntaria que se da en este caso a una deidad para recibir un favor o una bendición de esa deidad, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. El diezmo vendría siendo obligatorio y la ofrenda vendría siendo voluntaria. Ambas están representadas o coinciden en algo, ¿no? Para bendición. Sí, tanto el diezmo como la ofrenda. Y aquí tengo, buscando en definiciones sobre el diezmo y todo esto, el diezmo ya en la parte ya más religiosa, dice que cuando damos el diezmo a Dios de nuestros ingresos, esto le permite actuar a Dios a nuestro favor, o sea que lo damos esperando un favor también, una bendición. Y este es el propósito por los cuales muchos creyentes piensan que al dar cierta cantidad de dinero se le van a dar las cosas que tanto anhelan. No, y también nos dicen en las religiones de que diezmando se nos abren más rápido las puertas del cielo. Claro. O sea, nos hacen creer y nos inculcan que si nosotros no diezmamos, no vamos a llegar al reino de los cielos. Y eso es algo, en mi pensar, algo absurdo. Bueno, hay una cita que siempre han utilizado los líderes religiosos para sustentar lo que acaba de decir, y es 2 Corintios 9:7, que dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. Ojo lo que dice aquí: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces esta cita comienza a demostrarnos a nosotros algo importante. Cada uno de dar, ¿no? Ofrecer como propuso en su corazón. Aquí no está hablando de ninguna imposición. Y estoy hablando ya de 2 Corintios, que es ya parte del Nuevo Testamento, con las enseñanzas que Pablo de Tarso enseña a través de la revelación que recibió de Jesús. Dice 2 puntos: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando estamos planteando de que nosotros entregamos y ofrecemos diezmos y ofrendas por pedir algo a cambio o por necesidad, realmente no se cumple la ley que enseña Jesús a través de sus discípulos cuando se habla del dador alegre. Neil, también nosotros a raíz de lo que tú acabas de decir, también podemos interpretar de que nosotros hacemos ofrenda casi todos los días. O sea, es algo
pues que me sale a mí del corazón, es algo voluntario. O sea, no sé, yo pienso que cuando yo voy y le doy un beso a mi mamá o un abrazo a un amigo, pues entonces le estoy pues ofrendando el cariño. Claro. O sea, ese amor que tengo, eso también es ofrenda. O sea, también quito la parte material de eso. O sea, la ofrenda también se puede interpretar como eso, como pues dar ese sentimiento, brindar pues todo lo bueno o lo buena persona que tú eres hacia los demás, hacia la sociedad. Claro. Eso también es una gran ofrenda. Así que no solamente en el caso de los judíos y su Dios Jehová, sino también en los dioses de la antigüedad que estaban en diferentes culturas y territorios, se tenía acostumbrado a ofrendarles sacrificios, víctimas, para recibir los favores de esas deidades. Vamos a una pausa y al regresar vamos a comenzar a sustentar si es justo o no. ¿De acuerdo? Así que muy atentos. Soluciones oportunas a sus necesidades de control y medición. Control Products y Compañía Limitada. Somos proveedores de las mejores marcas en instrumentos industriales de medición y control en las áreas neumática, hidráulica y eléctrica. Marcas mundialmente reconocidas a precios competitivos. Calle 71, número 2797, Barranquilla. Teléfonos 365-7613, 302-5826. Control Products y Compañía Limitada. La mejor opción en control y medición. FFG Comunicaciones. Lo mejor en telecomunicaciones, redes estructuradas, soluciones en electrónica industrial y sistemas de control. Además, ofrecemos servicio de asesorías e interventoría. Carrera 16 Sur, número 48, B15, Los Robles, Soledad, Atlántico. Teléfono 380-0131. Celular 314-547-0557. Propietario José Fonseca. FFG Comunicaciones, lo mejor en telecomunicaciones. Visión noticiosa. Desde Barranquilla, en el Caribe colombiano, todas las noticias de Colombia y el mundo. Radio Cultural Planeta Conciencia presenta esta franja informativa en su programación. Los invitamos cordialmente de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana, hora de Colombia, Ledis Vargas, Neil Barrios y Darío Buitrago, aquí en su emisora online rcpc.com.ar, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la Certeza, en la búsqueda de la verdad. Estamos en vivo y en directo aquí charlando sobre el diezmo, justo o falso. Ese es lo que estamos desarrollando hoy, e invitar a los oyentes que están conectados a participar. Ya lo hace ELRG. Dice: saludos a todos mis hermanos del propósito eterno, los llevo en mi corazón. Gracias, ELRG, por estar allí en sintonía. Estamos desarrollando el tema del diezmo. Allí puedes hacer también tu comentario. Ok, entonces me decía algo Sonia fuera de micrófonos. Sí, que me llamaba mucho la atención, Nelly y compañeros, de que tanto en el Antiguo Testamento, en Éxodo, como en Levítico, nombran esos sacrificios y esas ofrendas, esos diezmos, como algo demasiado tortuoso, me parece a mí, sanguinario. Siendo que, bueno, vamos a citarla y a leerlas para que nuestros oyentes tengan y tomen nota de ello. Una de esas se encuentra en Éxodo 12, a partir de el primero en adelante. Le damos un pedazo. Dice: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por casa, y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer.
El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes. Ojo que estamos hablando de lo que celebraban ellos en lo que llamaban Pascua. Sí. Bueno, dice, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta. Recuerden, este pedazo es ya el éxodo de saliendo ya los israelitas del pueblo Egipto. Ese fue el sacrificio que hicieron para poder salir, ¿no? Correcto. Que es lo que se recordaba posteriormente como Pascua. Y que desde entonces pues marca un hito bien grande en esto de los llamados ofrendas, pero de sangre. Bueno, esta es una parte. Dentro del Levítico tenemos... O sea que las ofrendas lo que buscaban era la expiación, favores, ¿no? Favores, expiación correcto. de pecados. En este caso las ofrendas siempre fueron de animales en el tema del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy la costumbre permanece, pero bueno, ya no se llevan animales a las iglesias, bastante engorroso. Sí. Pero sí se lleva dinero. La gente ofrenda, diezma y siembra con la intención de que Dios ayude. Así es. Haga favores. Y que eso sea retribuido de alguna u otra manera. ¿Eso de dónde viene la costumbre? Bueno, ya sabemos de dónde está. Viene de toda la tradición del pueblo judaico en todos los versículos que hemos leído del Antiguo Testamento. Y lo que llama la atención es el riguroso misticismo que se coloca en esto. O sea, tiene que ser en unas fechas específicas, tiene que ser un animal de una determinada edad. O sea, todo es muy riguroso y místico. Ahora, en Levítico 16, exactamente 16:5, nos habla de parte de la comunidad israelita: tomará Aarón 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón. Ahí está la ofrenda. Está, claro, para obtener el perdón. Así es, de sus propios pecados y los de su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor Jehová y la otra por Azazel. Ahí está. Muy evidente entonces que esa costumbre la heredamos de hace mucho tiempo y justamente del pueblo, y repetimos y queremos hacer hincapié en esto porque aquí es donde vamos a entender este enredo en que nos metieron. Resulta que si leemos Hechos 17:24, aquí nos enseña algo impresionante que al leerlo nos puede desenredar. Dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es increíble cómo este versículo dice que el Dios creador, el Dios universal, no necesita de nada, como si necesitase de algo, dice acá. Y dice ¿por qué? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué tal este versículo? Ahí está muy claro, ¿no? diciente. Este versículo nos está diciendo que el Dios universal, el creador, no necesita de diezmos, no necesita de ofrendas. No lo estamos diciendo nosotros aquí en la mesa de trabajo de Descubriendo, no es un postulado nuestro, es una enseñanza de esas que dejó Jesús a través de sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, estimado oyente? Hombre, que hay 2 tipos de tradiciones que se conjugaron, que se unieron y nos confundieron. ¿Cuáles son las 2 tradiciones? La primera, un Dios del pueblo judío que sí exigía diezmo y esperaba ofrendas. Miren la diferencia: exigía diezmos y esperaba ofrendas para que fuese bendecido su pueblo. Esta es una tradición que aún en nuestros días funciona. Y la otra tradición, la más poderosa, la que vino hablando Jesús y después transmitiendo Pablo de Tarso y todos sus discípulos, habla de un Dios incondicional. Esto nos enseña que esto del diezmo evidentemente es bíblico, porque está escrito en la Biblia, pero no
el diezmo no corresponde a una petición del Dios universal, más bien a los dioses menores que invadieron nuestro planeta a partir de la rebelión señalada en Apocalipsis 12. Seres que llegaron a nuestro planeta, como muchas veces lo hemos venido diciendo aquí en Descubriendo, y lo primero que hicieron fue encubrirse bajo la máscara de dioses. Allí Apocalipsis 12 enseña de que cuando caen, engañan al mundo entero. Y uno de los mejores engaños, bueno, para ellos, ¿no?, y peores para nosotros, es que se hicieron pasar por Dios. Neil, esa ha sido la gran confusión y enredo de esta humanidad con respecto a las religiones. Y es que muchísima gente, sobre todo los más creyentes, no saben de que hay esa mezcla de culturas en la Biblia, porque ni siquiera saben cómo se originó el documento bíblico. Recordemos el concilio de Nicea en el 325, cuando estos señores tomaron y formaron lo que íbamos a leer hoy. Tomaron la Biblia hebrea, la Biblia judía, y la mezclaron con las enseñanzas de Jesús. Y ahí nos metieron un golazo, porque pensamos que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el que venía hablando Jesús. Claro. Pero si nosotros leemos pues el Antiguo Testamento y el Nuevo a conciencia, bajo un punto de vista pues investigativo, no de la creencia, vamos a ver claramente que hay una diferencia abismal entre uno y otro. Entonces, de esta manera podremos comprender por qué en el Antiguo Testamento se pide diezmos, porque es un Dios que necesita de eso para acrecentar su ego, ¿no? Para pues dar a notar su poder. Y el Dios que venía pregonando Jesús, que es un Dios de bondad, que no necesita absolutamente nada, sino que más bien nosotros necesitamos de él. Así es, Alin. Y otra cosa que a mí me llama bastante la atención es que pues esto de los diezmos, y esto pues parte de la cultura judía. Y nosotros vemos hoy en día que la gran mayoría de las religiones es quien pide diezmo. O sea, ¿por qué, si viene nada más de esa cultura, porque ella está impartida por todo el mundo, y así pues acarrea que nosotros estemos entregando diezmos después en las religiones? La fuerza fue algo estratégico, ¿no? El tema de la enseñanza de Jehová con sus patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y bueno, el rey David, el rey Salomón, y en fin, toda esa tradición judaica, al mezclarse con las enseñanzas poderosas de Jesús, nace la tradición judeo-cristiana. Esa tradición judeo-cristiana que llega a todo el planeta, ¿no? A través del 325, cuando nace la Iglesia Católica en firme. En el 325 se crea pues la religión que adoptaría el Imperio Romano, con su sumo sacerdote desde ese momento, que era pues el líder de este imperio, Constantino, el emperador romano. Hoy el emperador romano sigue existiendo en la misma figura, pero ya no político-militar, sino religioso, de todo el mundo religioso, como lo es el Papa, en este momento Francisco. Y así es como, Juan Manuel, esa tradición se toma todo el mundo entero. Ahora, hay otra cosa que hay que aclarar, ¿no? Porque pues Pablo de Tarso, que fue uno de los primeros hombres en transmitir la enseñanza de Jesús al mundo gentil, pues él no solamente se quedó allí en Jerusalén, sino que fue a transmitir el mensaje a diferentes lugares. Él nos enseñó varias cosas, es decir, que efectivamente quienes se dedican a transmitir el mensaje, en este caso el Evangelio del Cristo, podrían entonces vivir de eso, Vamos a buscar el sustento de este versículo que nos enseña Pablo de Tarso, cómo efectivamente estas cosas se dan. Está en 1 Corintios capítulo 9, y dice así. Vamos a escuchar bien esto para que entendamos que son dos cosas muy diferentes y no nos dejemos confundir por aquellos poderes manipuladores que intentan a través del diezmo subyugar. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Aquí habla Pablo de Tarso. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ya venían unos señalamientos en contra de él. ¿Cuál fue su defensa? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice eternamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sí se están dando cuenta? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, miren lo que es claro Pablo, ¿no? Pablo está diciendo que él, en la acción de llevar el mensaje, podría vivir de eso, pero no quiere decir que esa condición la ponga por encima para predicar el Evangelio. Él pone primero el llevar el mensaje. Exacto. El llevar el mensaje es lo primero, dice él. Esa es la necesidad que él tiene, y llevarlo, como dice aquí, si lo lleva de buena voluntad, entonces recompensa tendré. Y esa recompensa es merecida, ¿no? Es evidente que una persona que se dedique a entregar, a trabajar, pues pueda recibir a cambio de eso que está haciendo su sustento. Pero no hacerlo esperando que sea eso lo que lo mueve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en los líderes, no? Está sucediendo que su consigna número uno, no estoy diciendo que en todos, sino que en la mayoría, está sucediendo lo contrario. Se están moviendo el billetico. Y hay una cita que sustenta eso que ahora estás diciendo. Dice Primera de Timoteo, de capítulo 6:10: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Algunas personas, ávido de dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que aquí nos está diciendo que aquella persona que se vea envilecida por el dinero, en llevar el mensaje, dice que se extravían de la fe, de la esencia verdadera de llevar el mensaje, pues lo que buscan es tras de eso un lucro, ¿no?, económico. Claro, mira, hay otra cita que es Primera de Timoteo 3:8, y dice lo siguiente: los diáconos, que son líderes dentro de las iglesias primitivas, los diáconos asimismo deben ser honestos. Aquí lo dice Pablo de Tarso a los diáconos: deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de grandes ganancias. Así es. Por eso es que Jesús dijo que es más fácil que entre un camello por el agujero de un alfiler, que un rico entre al reino de los cielos. Y dice, repito, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diácono. Si son irreprensibles, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, cosa que no está pasando también en algunos de los grandes líderes, y que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Mira lo que dice: que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diácono ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe, que es Cristo Jesús.
Así que pues muchas de las tradiciones que están escritas nosotros no las conocemos, y como no las conocemos nos pueden manipular fácilmente. Ahí también habla sobre que lo que tú decías, los diáconos pueden tener mujer. Ahí corta lo que la Iglesia Católica sobre el celibato. O sea, ahí bíblicamente está sustentado de que sí pueden tener. Ahora hay algo Aunque que... Pablo de Tarso estuvo solo. Sí, él estuvo solo porque él prefirió quedarse así para poder... Claro. pues, pero no fue una imposición. Incluso No. él también lo enseña, de que pues si tú estás solo y prefieres quedarte así, bien haces, pero si no puedes, no Cásate. no hay ningún problema. Decía así. No, y además... disculpa, no, Alison. No, o sea, ahora que Pero- mientras que ustedes hablaban, Ok. a mí se me vino a la mente también una cita donde precisamente se denuncia eso, y es en Hebreos 7, del 1 al 17 aproximadamente, donde hablan, número 1, de que la casta o lo que se tenía en la antigua ley o la ley mosaica pertenecía a una tribu israelí, y que lo que viene a enseñar el Cristo, en este caso pues encarnado en lo que pues el personaje que nosotros llamamos Jesús, pertenecía a otra tribu, y ellos lo dicen, y lo dicen textualmente. Dice así: según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrar al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Ojo que aquí ya pues existe un pacto con un Dios, y a cambio de ciertas promesas, o que se cumplan ciertas promesas, esta pues existió antes de eso un condicionamiento, y el condicionamiento es que me tienes que dar algo al cambio antes de yo darte a ti. Y nadie, bueno, y sigue diciendo, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Aquí en esta vida los que cobran la 10ª parte son hombres mortales, pero la escritura habla de Melquisedec como uno que todavía vive. O sea, supuestamente Melquisedec sigue con vida. Ahora, más adelante dice: el pueblo de Israel recibió la ley por medio de los sacerdotes levitas, que eran descendientes de Aarón. Descendientes de Aarón. Ahora pues, si es verdad, estos hubieran podido hacer perfectos a los que seguían la ley. No habría sido necesario que apareciera otro sacerdote. Están hablando del nuevo sacerdote. Están separando una cosa de otra. Y dice, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase algo así de Melquisedec. Porque al cambiar de sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Ojo. Están cambiando una ley mosaica que se tenía o que tenían los israelitas en ese entonces a la ley del corazón. Y dice, porque nuestro Señor, es decir, el Cristo, de quien la escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel. Ahí están separando una cosa con otra, para que tengamos eso también en cuenta. Muy bien. Separando el sacerdocio de ese diezmo que daba, de ese que pedía ofrendas, a un nuevo sacerdocio. Entonces continúa un nuevo líder, que es el nuevo sacerdocio de la fe y del corazón. Entonces dice, de la cual, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu. Entonces él lo denuncia nuevamente. Asimismo, en Mateo 23:23 también nos dicen lo siguiente. Dice, ahí lo denuncia el propio Cristo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley. He allí el verdadero sacerdote, el sacerdote del corazón. Claro. La justicia, la misericordia y la fe. El verdadero diezmo sería esto, ¿no? Correcto. Eso sí sería diezmar. Y es allí donde él lo denuncia y lo dice. Dice que las cuestiones no son las cuestiones materiales, sino que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Quiere decir que si usted está en una congregación, estimado oyente, por la misma ley expuesta por Jesús el Cristo, y pues si está allí, usted cree mucho en el Cristo. Ese es el verdadero diezmo que usted tiene que ofrecer.
Y en cuanto al funcionamiento y los gastos de la iglesia, que son evidentes, o en cualquier organización que se dedique a enseñar o a entregar enseñanzas espirituales, se generan unos gastos que sus integrantes deberán pues ayudar a que sean pagados, cancelados, pero no bajo la imposición, puesto que aquí estábamos hablando ahorita de que debe salir de nuestro corazón, y así lo hicieron las primeras comunidades religiosas. Sin embargo, ya en el tema religioso se estipuló otra cosa. Hay un versículo muy llamativo que es utilizado para, yo diría, de una manera muy clara para hacer dudar y hacer sentir mal a los creyentes. Es Malaquías 3, 7, 8 y dice lo siguiente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí inmediatamente se identifica quién lo dice. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así que es claro que este versículo, que es bíblico, Malaquías 3, 7, 8, establece que no entregar el diezmo es justamente robarle a Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿El Dios universal? ¿El Dios verdadero? No. Aquí dice el texto exactamente quién. Jehová Dios. Jehová entre comillas Dios. ¿Esto qué quiere decir? Y queremos hacer un llamado de atención aquí. Allí en nuestra página usted podrá descargar diferentes programas de Descubriendo, y no solamente Descubriendo, sino de otros programas de la emisora. Pero allí en las descargas usted podrá encontrar un programa que se llama El falso Dios del Antiguo Testamento. Ahí usted podrá tener herramientas para entender la confusión en que nos metieron. Usted siempre, estimado oyente, sé y sabemos que no ha estado de acuerdo con ese Dios castigador. ¿Será Dios castigador? No estamos de acuerdo con un Dios que haya generado el tema de sacrificios de animales. Ese no es Dios. No concebimos un Dios lleno de ira, de envidia, de celos. Y efectivamente, ese no es el Dios verdadero. Equivale a un falso Dios que nos dijeron que era el Dios verdadero. Se llama Yahvé, Jehová, y es el lío en que estamos metidos. No lo hemos sabido, no lo hemos podido diferenciar y no podemos tener respuestas exactas a esas dudas que siempre han estado allí cuando leemos la Biblia. Y fíjate, Neil, que en Mateo 12 también dice algo en donde el Cristo denuncia: ustedes no han entendido el significado de esta escritura. Lo que quiero es que ustedes sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Muy bien, miren, y es claro, ¿no? Andrés Carrillo dice: saludos a la mesa de trabajo en sintonía desde Rubio, en el estado de Táchira. Muy buen tema. Gracias, Andrés, por estar allí. También Ricky desde Maryland, en los Estados Unidos. Un tema para tomar mucha conciencia. ¿Cierto, no? Feliz día de semana, chicos, o feliz fin de semana, chicos. Abrazos desde de luz para todos y para Sonia. Uy, tienes un admirador, Sonia. Ay, un abrazo también para él. 1.000.000 de cosquillas, te dice acá. Muy bien. Tiene admirador Sonia. Bueno, el punto es, estimado oyente, en medio de todo este tema tan serio y tan trascendental, de que nosotros no podemos creer que el Dios universal pida diezmos y ofrendas. Ahorita nos decía Sonia que Cristo lo que nos enseñó, que el verdadero diezmo vendría siendo el llevarnos bien. Sí, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué hace usted con dar diezmos y ofrendas si usted es un bandido? Un bandido. O sea, no es lógico, ¿cierto? Y es lo que hacían en ese tiempo. Podían portarse muy mal, como es el que peca y reza empata. Claro. Y es lo que sucede a veces. Vamos a la iglesia, entregamos el diezmo y creemos que con eso estamos pagando pecado. No, señor, eso no tiene nada que ver con el verdadero arrepentimiento. Bueno, hay otro de los grandes mensajeros, como lo fue Juan, el Bautista, que él decía que no eran los sacrificios los que pues el Señor pedía. Entonces los judíos, acostumbrados a sacrificar animales cada rato, le decían: bueno, ¿y entonces qué hacemos para ser salvados? Y él decía clarito, el Señor, corregid vuestro corazón. Es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Esa es la verdadera ofrenda. Un corazón arrepentido, un corazón puro, un hombre lleno de la intención de transformarse. Eso era lo que él siempre estaba pidiendo. Pero vamos a un audio
que nos trajo Salim, y él nos va a analizar de qué se trata. Curad enfermos, limpiad leprosos, expulsad diablos. No llevéis más que un bastón, ni equipaje, ni comida, ni dinero. Cuando lleguéis a un pueblo, quedaos con quien sea digno de acogeros. Y si en algún sitio no os reciben o no os escuchan, sacudíos el polvo de los pies al iros. El día del juicio les irá mejor a Sodoma y Gomorra que a ese lugar. Os envío como ovejas entre lobos. Sed sabios como las serpientes y mansos como las palomas. No estéis ansiosos por lo que diréis o cómo hablaréis. No habláis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre. Lo habéis recibido sin pagar. Dadlo sin cobrar. Iros. Increíble lo que dice aquí Cristo, ¿no? Lo que diste, lo que recibiste de gratis debes devolverlo. Sí, A ver, Salim. bueno, este versículo, esto está en Mateo 10 y es un fragmento de la película Jesús de Nazaret. Es cuando Jesús envía a los apóstoles, cuando los envía de 2 en 2 a predicar, ¿no? A llevar el evangelio. Y él les da como unas pautas o unos requisitos que deben tener en cuenta. Pues como que deben llevar, qué deben hacer si no los escuchan, todo esto. Como buenos mensajeros de un conocimiento, ¿no? Como buenos mensajeros. Pero lo que más me llama la atención es lo último que les dice, es que si ustedes lo recibieron sin pagar, ahora no cobren por darlo, ¿no? Que es lo que, pues la inconcordancia que vemos en los actuales líderes religiosos y pastores, que por llevar el mensaje lo que quieren es lucrarse y buscan su enriquecimiento, ¿no? Con todo esto de los diezmos y toda esta situación. Así es, Salim. Y también dice una parte pues muy puntual de que lo lanzaré como ovejas dentro de una manada de lobos. O sea, que no va a ser fácil, desde ya les está advirtiendo que no va a ser fácil entregar ese mensaje, pues va con la contraparte de la cultura que se manejaba en aquella época y que hoy en día también estamos manejando. También dice que hay que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto se le levanta alguna gente como se le levantaron a los apóstoles, pues no se vayan a poner a discutir con él ni nada, sino sacarlos de la forma más inteligente y astuta que hay para así entregarle el mensaje pues que de verdad claro, hay algo que pues debemos tener en cuenta cuando ahorita Neil hablaba sobre Pablo, que Pablo decía que pues que él podía vivir de eso, pero que de ninguna manera esto se fuese a convertir pues en un fin lucrativo. Si no me dan, no lo hago. Exacto. Usted tiene que darlos y no le dan un peso. Eso si no voy, no hago claro nada. Está, que hay una ley, que esa es otra cosa que hay que entender. Cuando usted da sin esperar nada a cambio, usted ha generado una ley, causa y efecto. Usted no le va a faltar nada. Pero si usted va con la intención, que es lo que justamente está pasando, la intención del recurso económico, de la famosa prosperidad, Sí. entonces le va a tocar obligar a la gente. No, Claro, ay, disculpa. Primero las damos, por favor. Y lo peor aún es utilizar versículos estratégicamente para hacer sentir a los creyentes que si no pagan el diezmo y la ofrenda, entonces cualquier situación difícil que están viviendo es porque no lo han hecho. Como borreguitos. Entonces, nuevamente me gustaría recalcar de que, tal como hemos visto, el diezmo pertenece al Dios que ha sido Dios de los hombres, Dios de la materia, es decir, que Dios, Jehová, Yahvé. Eso número 1. Número 2, decir de que esto es denunciado constantemente en el Nuevo Testamento. Sí, señor. De hecho, dijimos al principio que la palabra diezmo solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y se hace para recordar lo que históricamente había ocurrido en el Antiguo Testamento. Y lo que no es. Exacto. Definitivamente. Entonces, fíjense que hay otra parte en donde en Hebreos 8, más exactamente del 4 en adelante, nos hablan de Jesús como mediador de un nuevo pacto.
pues entendamos como nuevo pacto la ley verdadera, que viene a darse de conocimiento. Entonces dice acá, si Él estuviera en la tierra, o sea, se están refiriendo al Cristo, a Jesús, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. Ojo, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues nos está diciendo, está denunciando totalmente. Está denunciando de que esos sacerdotes no son más que clones o cosas paralelas a la verdad real. Es decir, que nos han dado, ¿qué? Falacias. Claro. Entonces queda evidente, estimado oyente, le queda por investigar. Recuerde que no puede, pues tampoco creer todo lo que nosotros hayamos dicho aquí, porque si no caemos en lo mismo de las religiones, ¿no? Usted escucha simplemente, anota y luego le toca investigar. Y en la investigación es cuando usted se va a dar cuenta. Antes no, simplemente ha escuchado. Claro, en la investigación uno tiene la certeza y obtiene su propia verdad. Claro. Hay algo que es importante pues recordar en esa época, pues en la época de Jesús, de Pablo y los apóstoles. Recordemos que los cristianos eran perseguidos, los primeros cristianos, ¿no? La situación de esa gente en ese momento era muy difícil porque ellos eran perseguidos, los mataban, los encarcelaban y ellos tenían que reunirse en secreto para pues hacer sus estudios o cualquier cosa que hacían. Y entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 16, él invita pues a una de las iglesias en los Gálatas a que ellos entre ellos se ayuden, ¿no? En que cada uno ponga de su parte para ayudarse entre todos, lo que podemos conocer como una economía recíproca. Cada uno ponga una partecita para que pues podamos sustentarnos, porque la situación de ellos en ese entonces era muy difícil. Y a eso se refería Pablo también cuando él decía que él podía vivir de eso, que las iglesias donde él iba a llevar el mensaje le podían ayudar con algo, ¿no? Porque entre todos se ayudaban. Claro, ¿no? Y hay una cosa que pues debemos plantear aquí en Descubriendo y pretender con ello aportar algo a esta sociedad. Y es que evidentemente en cualquier conglomerado donde se quiera realizar actividades se necesita pues la parte económica, eso es evidente, pues la energía no la regalan, el fluido eléctrico, el agua, bueno, en todo eso vale. Pero nosotros lo aportamos, o cada uno tiene que aportarlo sabiendo por qué lo hace o para qué lo hace. No lo hace o no lo debe hacer porque esa sea la salvación. Porque la salvación no está allí. La salvación o el verdadero diezmo o la ofrenda es mi propia transformación. Porque si yo no hago esa transformación, yo puedo estar en 100,000 congregaciones apoyando a las 100,000 congregaciones y no va a pasar nada conmigo. Entonces, no podemos tampoco como líderes, como algunos líderes lo hacen, que la verdadera salvación se hace en la forma en que diezme, ofrende y ciegue, ¿no? Y siembre. Es lo que se está utilizando. Y ese preocupante evangelio de la prosperidad, que es lo que pues la gente está escuchando últimamente. Simplemente el dinero, el dinero, el dinero. Quiero cerrar con dos perlas que nos van a hacer entender muchas cosas. Primero, ya sabemos que la ley del diezmo es una ley judaica establecida por un falso Dios, un Dios que nos hicieron creer que es el nuestro, no el verdadero o Padre de Jesús, donde exigió el diezmo. Dice, el Deuteronomio 23, 19, 20, que es un texto del Antiguo Testamento, de la ley judaica, de la Torá, como se llama pues la Biblia judía, dice, no exigirás de tu hermano, es decir, el judío, intereses de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño, es decir, del no judío, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios. Mire esta ley judía. Entre ellos no se piden intereses de dineros, no se los piden, pero ellos sí lo piden a los gentiles, a los no judíos. Si usted presta un dinero o presta cualquier cosa a un judío, la ley de ellos dice que a usted le deben cobrar intereses. Pero si un judío lo hace con otro judío, no sucede. Por eso es que prosperan, por eso es que le va muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida cotidiana? Muchísimo. Puesto, señoras y señores, estimados y queridos oyentes de Descubriendo, resulta que los grandes bancos, los que manejan la economía mundial, de esos que estipulan los intereses, son de judíos. Cuando usted va a comprar
o usted va a hacer un préstamo en cualquier banco, a usted le cobran intereses. O por ejemplo, como naciones, cuando vamos al sistema de la Reserva Federal, a través del Banco Mundial, o del Fondo Monetario Internacional, o del BIRD, lo que de allí sale es dinero impreso por bancos judíos, donde sus dueños son judíos. Y cuando esa platica llega a nuestras naciones, llega con grandes intereses. Y cuando digo grandes, estoy diciendo re grandes. Tan grandes que, por ejemplo, en el caso de la deuda externa colombiana, es impagable por el tema de los intereses. ¿De dónde viene esta tradición? De allá mismo. De allá mismo. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta dónde está la falsedad. Si como humanidad nos llegáramos a dar cuenta de esto que estamos diciendo aquí, muchos de nuestros dolores se acabarían. El mismo Jesús lo advirtió: conoceréis la verdad y ella os hará libres. Inmediatamente nos quiso dar a entender que estamos siendo esclavos por no conocer. Sí, es mucho, definitivamente es mucho lo que esta humanidad merece saber y darse cuenta, porque la verdad hay muchas cosas que se nos ha ocultado, y es por esa misma situación que estamos como estamos, ¿no? Porque no se nos permite conocer las situaciones, por ejemplo en el tema de los extraterrestres, como Neil lo ha planteado muchas veces acá, cuando nosotros sacamos conclusiones que no se basen en saber de que estamos solos en el universo, van a ser carentes de verdades. Claro. Mira que me falta una perlita, ya dije una, me falta la otra. Primera de Reyes 10:14 dice lo siguiente: el peso en oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. La renta, estamos hablando de un impuesto que Salomón tenía cada año para su pueblo, era, mire el número, 666 talentos de oro. Ahí hay un código, que el hombre que tiene oídos para ver oídos para ver, ojos para ver y oídos para escuchar, va a entender que ese 666, si lo lleva a Apocalipsis 13:18, nos dará cuenta qué tipo de sistema es, ¿no? Porque el 666 es número de hombres, número no sé qué, y es el número de la bestia. Entonces mire el código que tiene Salomón. Salomón era rey del pueblo judío y su Dios era Yahvé, Jehová. Así que esa es la marca de la bestia. Es el sistema, es un sistema de control que está fundamentado en el diezmo, en el interés, en el robo del capital a través de estas imposiciones que desde hace miles de años se colocó para esta humanidad y que por desconocimiento o por inocencia pues se ha logrado en nosotros. ¿Tienes frío? Sí. Bueno, yo a modo pues de conclusión, recomendarles pues que no hay texto más puntual que la Biblia. Leámosla fuera de las creencias de que se nos han inculcado, y pues así darnos cuenta nosotros mismos y comprobando mediante lo que dice la Biblia textualmente de qué es lo que está manipulado y qué influencias abarca esas manipulaciones sobre nuestras vidas. Gracias. Es más lo que nos afecta que lo que nos beneficia. Bien, si no sabemos, ¿no? Si no sabemos. Gracias, Juan Manuel. No podemos irnos sin antes, pues. Frase del día. La frase del día. ¿Cuál es? Los invito, estimados oyentes, a diezmar en verdad, en fe, en misericordia, en justicia, dándose la oportunidad, pues, de ver más allá de lo que nos ha sido permitido ver. Que nuestra ofrenda sea precisamente ejercitar esa voluntad para que aflore así la esencia original que hay en nosotros. Después de Sonia ya no hay nada que decir. Ya con esa frase pues. Gracias, Sonia. Salim. Bueno, no, agradecerle a los oyentes que estuvieron ahí pendientes de este programa. Ha sido muy revelador lo que hemos expuesto aquí, ¿no? Porque este tema del diezmo, hay muchas personas que sí lo sienten que es injusto, pero de pronto no tienen el sustento suficiente como para saberlo, ¿no? Para tener certeza de eso. Y esperamos que con toda esta información que vimos hoy, pues haya dado pie a que usted se impulse a investigar un poco más y más a profundidad este tema, pues para dilucidar cualquier duda que tenga sobre esto, ¿no? Y llegar a la conclusión de que definitivamente es algo injusto que que la mayoría de las personas están pagando en las iglesias.
Y no solamente en las iglesias, sino también en el poder económico, todo eso. Bueno, sí, pero eso ya sí nos toca obligatoriamente, porque si no... Al César lo que es del César y a Dios lo que es No, de pero Dios. como dijo Jesús que conoceríamos la verdad y esta nos haría libres, no quiere decir que por conocer esto ya no tenemos que pagar impuestos. No, lo que va a causar en nosotros es una tranquilidad de que no es de Dios. De que no es de Dios, exactamente. No es una obligación expuesta por Dios. Exactamente. Muy bien, estimados oyentes, recuerden algo, ¿no? Lo que dijo este gran hombre, como lo fue Juan, el que bautizó a Jesús en el Jordán. Le decían el Bautista. El más grande entre los hombres, pero el más pequeño entre ellos. Ese hombre con tremenda fuerza, pues porque no fue el religioso que creemos que era, ¿no? Era bien fuerte. Él dijo alguna vez que la verdadera ofrenda es un corazón arrepentido. Esa es la verdadera ofrenda. Y no solamente un corazón arrepentido, sino transformar después del arrepentimiento ese error que nosotros estamos cometiendo. Esa es la mayor ofrenda, no solo para Dios, sino para nosotros mismos. Para nosotros mismos, para nuestras familias, para este planeta. Si logramos esa transformación, es la mejor ofrenda que cualquier ser humano puede hacerse a sí mismo y a toda la creación. No creamos que es con dineros que vamos a ganar esa redención. Bueno, estimados oyentes, de esta forma hemos llegado al final de Descubriendo. Recuerden que esta emisión ustedes pueden escucharla el próximo martes cuando sean las 10 de la mañana, hora colombiana. También pueden descargar el programa de allí del blog. Ya lo pueden hacer desde mañana en la zona de descargas para escucharlo en cualquier momento que ustedes quieran hacerlo o recomendarlo a algún amigo, a algún familiar que pues esté enredado también con el tema del diezmo y que de alguna manera le pueda servir esta información. Wow.